martes en Coapé, listísimos, uniformados como corresponde. Sí. Qué mucho que nos insistieron nuestros televidentes. ¿Qué vio pasó el uniforme a ustedes? No, y ahora estamos. Sí, ahora, ¿qué tal? ¿Están conformes con este composé? ¿Verdad? A partir de ahora sí va a ser, ¿verdad? Ya no podemos más dejar de venir uniformados. Este va a ser de los martes. De los martes. Vamos a alternar con el de los viernes gris. Sí. Y otros colores que por ahí vamos a ir implementando también. ¿Por qué no azul, verdad? Claro. El color de Coapé, ¿verdad? Bueno, muchísimas informaciones del plano policial. He visto que estabas por la comisaría segunda. Sí, estuvimos por allí porque allí se hizo la entrega / detención de un personal militar que en sus ratos libres hacía un viaje de aproximadamente 500 kilómetros para poder llegar hasta el este del país y cometer hechos ilícitos. Pero no era la primera vez. Hay otros antecedentes que vamos a contar en instantes. Cuando estaba de Franco. De Franco, él salía y se iba, bueno, buena platita, porque este último fue de 15 millones de guaraníes aproximadamente. Entonces, y justo de mayor, cada vez que ojo, Delincuente en sus horas libres, Vico. Exactamente. A la pucha, qué fuerte, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos hablando de informados, pero de las filas militares, ¿eh? Eso en breve vamos a ampliar porque he visto nomás que estaba haciendo ahí tu recorrido acá cerca, nada más. Importante la novedad, entre otras más también que tenemos, como por ejemplo lo que pasó en el Chaco, esta niña de 13 años que fue encontrada muerta con indicios de abuso. Ya hay una persona detenida y es un hombre precisamente, pero tan fuerte la imagen de cómo se la encontró y se presume lo del abuso porque justamente no tenía sus prendas de la parte de abajo. Y va a contarnos un poco más acerca del avance de la investigación el fiscal Lucrecio Cabrera, que nos atendió en este horario para darnos más detalles. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, fiscal. Queremos un poco ahondar en detalles referente a lo que se tiene hasta ahora acerca de la muerte de esta niña. Y bueno, en este momento hay que tener en cuenta que es una causa difícil porque se encontró en un lugar en donde no había cámaras, no hay testigos presenciales. La niña se manejaba con mucha independencia a pesar de su corta edad y salía de su casa y retornaba según su papá 2 o 3 días después. Entonces, por esa razón es que era costumbre, ni siquiera se hizo la denuncia de desaparición, ¿verdad? No se hizo la búsqueda y localización a tiempo. Y ya el cuerpo estaba en estado muy deteriorado, ¿verdad? Seguramente por el lugar donde se encontró, porque estaba en la vía, digamos, en un lugar libre, a la intemperie, era época lluviosa acá por el Chaco. Y es un caso difícil. En este momento tenemos a una persona imputada. Hay que tener en cuenta Oscar Ramón Martínez, es un muchacho de 29 años de edad, proveniente de la zona de Orqueta. Y que supuestamente, según una de las niñas que declaró la fiscalía, en realidad 3 declararon, pero una es la que más le señala a él como el responsable de que estaba actuando de novio esa noche en un local de baile, digamos. Y que en un momento determinado, aproximadamente a las 12 de la noche, le alzó en sus brazos a la niña y le llevó hacia la zona donde luego se encontró el cuerpo. Y en base a esa información hicimos inclusive allanamiento para buscar más datos. No colectamos nada, pero sí tenemos los teléfonos que todavía tengo que pedir una pericia de 4 teléfonos. Y seguimos en la investigación, pero de todas maneras yo necesitaba, con esa información que me dio la niña, poner a disposición a esta persona del juzgado, ¿verdad? Para que no se fugue, ya que hay fuertes presunciones de que él habría intervenido o participado en el homicidio de esta niña. Hay que tener en cuenta que esta niña era de la comunidad indígena Nibaclé, un estado de alta vulnerabilidad. Fiscal. Y que lastimosamente terminó la forma como terminó. La causa de muerte de la niña. Bueno, respecto a la causa de muerte, hicimos una autopsia
no salió todavía, no tenemos resultado definitivo. Hay que tener en cuenta que ese trabajo incluye varios profesionales y los resultados tardan en venir. No puedo decir que no se va a determinar posteriormente, pero ahora mismo no tenemos la causa de muerte. O sea, que heridas visibles, que podamos decir de manera preliminar, no tenía. Hay que tener en cuenta también, ¿verdad?, de que el estado de descomposición también influye bastante. Sí. Porque fácilmente puede quedar rastro, el cuerpo puede tener cualquier tipo de heridas inclusive, ¿verdad? Pero eso no significa que después no se pueda determinar, pero es mucho más difícil encontrar la causa de muerte en un cuerpo en estado grave de descomposición. ¿El imputado ya ha colaborado con la justicia brindando algunos datos? No. Niega rotundamente conocer a la niña y niega rotundamente su participación. ¿No se pudo constatar abuso fiscal o también están a la espera del resultado de esa inspección? También estamos esperando el resultado, no tenemos esa información. Pudo haber pasado varias cosas porque en ese lugar se estaba tomando bebidas alcohólicas, según se refiere, ¿verdad? Refieren a estas niñas, y yo presumo de que también hay drogas de por medio y es posible que esta niña haya muerto de una sobredosis. Fiscal, con respecto a las niñas que estabas mencionando, ¿son también de la comunidad o son niñas que estaban compartiendo con este imputado y también la fallecida? Todas son niñas de la misma comunidad y que estaban en el mismo lugar. Ahora, solamente un testimonio tenés, fiscal, de que te confirma de que vieron a esta niña en compañía de este hombre hoy imputado. No, las tres niñas le ubican en el salón bailable a este muchacho y a la niña esa noche del sábado. ¿Y sostienen que existió un vínculo entre ambos? Dice que ellos creían que era su chico y la palabra que usaron, porque estaba bailando con él exclusivamente, ¿verdad? Luego, ellos se retiraron y la niña se quedó en compañía de este muchacho. Ahora las tres tienen la misma versión, no es que se interponen una tras otra, dicen lo mismo. De ubicarla en el lugar, en el tiempo sí coinciden las tres, pero en los detalles una es la que afirmó de que efectivamente le conocía ya con anterioridad a este muchacho, porque lo solía ver que trabaja en una gomería y que a la noche, aproximadamente a las 12 de la noche más o menos, lo llevó hacia el fondo, como dijo, ¿verdad? ¿Este joven tiene antecedentes, fiscal? Esa es otra cuestión difícil porque es una persona con 29 años de edad que no tiene documentos, no tiene cédula de identidad y se hizo el sistema AFI, no se encontró datos sobre él. Ya, o sea que él también sería integrante de la comunidad, fiscal. No, él no es indígena. No es indígena. ¿De Orqueta? No, de Orqueta. Bueno, importante, se entiende las limitaciones dentro de la investigación, fiscal, porque siempre, ¿verdad?, viene bien para la investigación lo que tiene que ver con elementos como, por ejemplo, imágenes, circuitos cerrados, pero en este caso, atendiendo justamente al lugar donde se dio, es improbable. Ahora, los testimonios son fundamentales, fiscal. Las tres sostienen que efectivamente estaban allí juntos, en ese lugar, y la vieron a ella por última vez en compañía de este hombre. Una es la que confirma esa información, inclusive cuando terminó, declararon ellos primero el día anterior, ayer, ¿verdad? Y yo no me quedé convencido, justamente porque no me contó el último detalle que yo necesitaba. Después tuvimos que pedir que vuelva ella para ampliar su declaración. Habla guaraní con mucha dificultad. Pero entiende, ¿verdad? Y ellos hablan exclusivamente en su dialecto. Ahora, doctor, con respecto a este local bailable, ¿no tiene tampoco imágenes de circuito cerrado? Los dueños no pueden tampoco declarar, a ver si pueden aportar algo más para sustentar esto que dicen las niñas.
Ahora no tiene absolutamente nada. Inclusive la municipalidad de Mariscal Estigarribia procedió a desalojar a esa gente, ¿verdad?, que estaba viviendo en esa zona, porque es una zona afectada a la construcción de la ruta bioceánica. ¿Pero estaba Entonces, habilitada esta zona, este local bailable, o estaba de manera clandestina? Clandestina, por supuesto. Ahora, fiscal, con lo que se tiene hasta ahora, ¿se podría dar una eventual acusación? Ahora mismo no. Con la sospecha que tenemos 6 meses para colectar. Ojalá podamos aclarar. Como le anticipé al inicio, es una causa difícil. Sí. Pero vamos a utilizar todos los recursos y los medios probatorios que la ley establece. Ojalá que pueda llegar a tener convencimiento para una acusación fiscal. Hay que tener en cuenta también la otra parte de la historia, que son las personas procesadas, ¿verdad?, que mantienen su presunción de inocencia, mientras el Ministerio Público no pueda colectar elementos que nos permita tener convicción de su participación en hechos tan graves como el caso de homicidio doloso. ¿En cuánto tiempo aproximadamente estarían esos análisis de la autopsia? ¿Le dieron un tiempo estimativo? Porque eso también va a ser clave a la hora de cotejar algunos datos, doctor. Supongo 1 mes y medio más o menos. Bueno. Llevar su tiempo entonces. Eso ¿fue trasladado a la morgue judicial aquí de Asunción o permaneció? Asunción, ¿Sí? Asunción, sí. Bueno, fiscal, estamos expectantes entonces a las novedades porque, por supuesto, de tratarse de un homicidio, no puede quedar impune. Ahora, ahí se entiende, por supuesto, las limitaciones con respecto al recabamiento de datos, en fin, pero esperemos que se pueda dar con la verdad. Te agradecemos por tu tiempo, fiscal. Buenas noches. Hasta luego. El fiscal Lucrecio Cabrera hablándonos acerca de la investigación de la muerte de esta niña. Se presume un homicidio, incluso datos reveladores referente a lo que pasaba en sus últimas horas de vida, que estaba en compañía de este joven que está hoy imputado, pero que hasta el momento no hay muchos elementos en su contra. Incluso menciona el fiscal de que probablemente podría darse una sobredosis, dependiendo del examen que salga de la autopsia, porque no se tiene una probable causa de muerte hasta tanto se pueda decir científicamente. Tiene 6 meses la fiscalía para poder investigar, 1 mes y medio aproximadamente, que le va a dar esa información que va a sustentar, porque si no tienen esa información va a ser difícil que lo tengan detenido a este hombre, por más que lo hayan acusado 3 personas. Una es la que lo identifica perfectamente, pero las demás se contradicen un poco. Claro, y atendiendo justamente al lugar donde se dio, que bien sabemos cómo es en el Chaco la cuestión, zona desértica, carece de recursos, de tecnología, en fin, ¿verdad? Entonces eso hace con que se limite un poco la investigación, pero trajimos acá algunos datos también bastante importantes referente a muertes de niñas indígenas que se dieron de manera bastante similar, y varios de estos casos quedaron impunes. Nos preguntamos nosotros si es que la investigación referente a la muerte, asesinato de mujeres nativas, tiene que ver justamente por esa condición, o cuál sería la respuesta, porque no es posible que con todos estos casos que traemos, que son 10 aproximadamente, no se haya podido esclarecer. Y acá traemos un resumen. Fíjate, Raúl, crímenes de mujeres indígenas. Y vamos a empezar justamente por lo que respectaba al año 2018, que ocurrió en Capitambao, departamento de Amambay. Estamos hablando de una adolescente de 14 años, su cuerpo casi desnudo también fue encontrado, con ropas menores, en un maizal estaba el cuerpo ya sin vida de esta adolescente. La investigación sostiene que fue emboscada, retenida, abusada y luego asesinada por un grupo de hombres, y no hubo detenidos. O sea que partamos por ahí. Este crimen que ocurrió en el 2018, similares características a la de esta niña de 13 años que ocurrió en el Chaco, pero en aquella ocasión ni siquiera detenido. Hoy por lo menos estamos hablando de imputados, pero desde el 2018 ya se empezaron a dar estos tipos de hechos que en perjuicio justamente de estas mujeres nativas y que no se esclarecieron. Hay otro caso, y hay que decir que la mayoría de las víctimas son adolescentes, sí, son niñas. Las víctimas, lastimosamente, 11 años. La niña que falleció también en la comunidad Ayoreo, Carmelo Peralta, departamento Alto Paraguay. La niña fue violada y luego asesinada. El principal sospechoso es un hombre de la misma comunidad que fue retenido por sus pares en ese momento.
Y por lo menos acá hubo una persona detenida por la propia comunidad, porque muchas veces también ellos se rigen por sus propias leyes. Exacto. Y ellos le retienen y ahí lo castigan. Pero de tienen que acuerdo entregarlo a las autoridades. ¿O y si cómo le- queda eso? y ¿O si cómo le- les retienen ahí? Y si le quieren entregar, ellos le entregan, porque tienen también su ley consuetudinaria. Eso sí, ellos tienen, pero no prevalece por encima de lo que respecta justamente a nuestras leyes, la propia Constitución, porque en este caso hablamos de un crimen. Acá no especifica que fue procesado el tipo. No, que le retuvieron. Que le detuvieron, pero hasta ahí, ¿verdad? Y seguramente le dieron su castigo ahí Y fíjate terminó. que fue en el mismo año del primer caso que Sí. presentamos recién, 2018, y ahora vamos al 2020. ¿Cuántos años tenía la víctima? Indígena 12 también, 12 años, son niñas de la comunidad indígena Arroyo Corá, Capitán Mesa, departamento de Itapúa, en el año 2020. Se encontraba el cuerpo sin vida de Maricel, de la etnia guaranilla, domiciliada en la comunidad indígena Mandiyú, del distrito de Pirapó. Su cuerpo fue encontrado a las 13 horas con 50 del lunes 29 de junio en un maizal también ubicado. A ver, esto ubicado en la comunidad indígena Arroyo Corá, en el kilómetro 21 del distrito de Capitán Mesa, ya les decía, falleció a raíz de una hemorragia fruto de una violación. Imagínate. Porque se las ve expuestas, pues, ¿verdad? Entonces, Sí. como que las ven como un objetivo, un blanco bastante fácil. Nadie va a reclamar por ellas, porque en este caso, atendiendo justamente a que son libres en ese sentido, porque decía el propio fiscal, ni siquiera los padres denunciaron. No. Porque ella tenía esa libertad de manejarse dentro de la comunidad de esa forma. A veces no venían 2 días, pero eso no significa, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando, como decía el fiscal, de un sindicado como agresor que no es de la comunidad, de la parcialidad. O sea, que es una persona de afuera, ¿verdad? Y que vio justamente como un objetivo Así fácil. como ellos nos llaman paraguayos. Vete paraguayo, vos te vas a una comunidad indígena, pago paraguayo, te dicen, para poder identificar. Exacto, Y- a quienes no son de la comunidad. Exactamente. Otro Sigue la dato, lista, en el ¿sí? año 2020, niña indígena también, 12 años. El 24 de febrero del año 2020, la niña fue identificada como Francisca Araujo Cáceres, perteneciente a la etnia Bua guaraní y oriunda de Curuguatí, departamento de Canindeyú. Su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción, uno de los casos que Impactó. impactó. Sí, justamente me tocó a mí seguir este caso, fue terrible. Recuerdo. Sí, Detrás recuerdo. de la terminal de ómnibus, que era en un patio baldío. Fue mutilada. Sí, primeramente el olor fétido Sí. alertó a los vecinos, empezaban a buscar, pensaban que era animal muerto, después cuando abrieron la mochila ya se encontró una pierna ¿Cómo había quedado este caso? y este caso, Según recordás. En aquella ocasión hubo detenidos. uno de los casos con condena, Is. Bueno, y a mí me asusta esta lista, señores, porque a medida que vamos avanzando, las edades van disminuyendo. Sí. En este caso, 10 años. En Naranjito, apartamento de San Pedro, año 2021. ¿Qué pasaba allí? Esta niña indígena del pueblo, no sé si voy a pronunciar bien, pero es Sahuayamasha, fue asesinada al lado de un arroyo y su cuerpo fue hallado desnudo en la parte de abajo. Y la causa de muerte, asfixia. Imagínate las formas violentas en las que fueron muertas y siempre dentro del mismo contexto que es el abuso previo, abuso sexual previo y es posterior asesinato. Y seguimos con la lista. Seguimos y vamos a hablar de la niña de 13 años, Delia López Yegros, que ella fue asesinada también. Es terrible y nos toca muy fuerte por un hombre indígena, no indígena, mejor dicho, de 26 años, ¿Viste? que fue capturado. Y se aprovechan de su inocencia. De la vulnerabilidad que Sí. significa ahora, porque justamente estigmatizan pues porque se tratan de niñas nativas. Sí. Mabe hoy no reclamamos AIN. ¿Por qué? Porque sus padres son de pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, andan luego por la vida de esa manera y los ven como presas fáciles, las ven como presas fáciles, pero es terrible por la forma en cómo se dieron. Lo que mencionabas vos que te tocó cubrir, ese fue uno de los casos más dantescos. O sea, que Sí. encima que la mutilan y guardan dentro de una mochila, o sea, eso fue premeditación absoluta. Totalmente.
Despistar. no dejar rastro supuestamente, pero finalmente la encontraron. Bueno, y por otra parte, en el año 2022, porque sigue la lista, señores, agradecemos muchísimo a la gente del observatorio que nos hizo llegar, principalmente a Fátima Rodríguez, esta lista, que nos choca porque, para no decir todos los casos, la mayoría quedaron de manera impune. No se logró ninguna condena. Esto se daba en Pedro Juan Caballero, 21 de febrero del 2022. Departamento de Amambay, esta joven indígena que fue asesinada y arrojada en un zojal, se incluye en esta alta lista. Hasta lograr la identidad de ella no se tiene aparentemente la identidad del autor y se esclarezcan los detalles de su crimen. O sea que ni siquiera la identidad de ella, porque se dio este mismo caso. No estaban reconocidos, pues. No estaba dentro del sistema, del registro. No tenían cédula. ¿Y no? Y es difícil de esa forma. Y sigue la lista. Y acá realmente toca mucho. 2023, Micaela, de 15 años. Febrero del año 2023, junto a Fanny Ferreira Montero, jóvenes adolescentes del pueblo Engste, puede ser, de Cacique Mayeto. Sus cuerpos fueron arrojados desde una camioneta en una cuneta y mediante un circuito cerrado se pudo llegar al hombre que intentaba deshacerse de sus cadáveres. El hombre argumentó que se ahogaron en el Tajamar, esto también en el Chaco, que había pasado y causó gran conmoción de la propiedad que él cuidaba, pero sus familiares y las organizaciones indígenas dicen que no tiene sentido el argumento pese a la autopsia que se labró en ese momento como ahogamiento. Además, el hombre era amigo en Facebook de Micaela, de 15 años. Este también fue un caso muy terrible en el Chaco. Se ve perfectamente en ese video de circuito cerrado cuando el hombre se deshacía de los cuerpos en un tajamar y producto de eso fue el ahogamiento, pero ya el abuso, todos los signos. Se constató todo. Exactamente, se constató todo eso. Sin embargo, no prevaleció. Aducir que no las conocía. No, porque la tenía una como amiga en el Facebook. Qué terrible, ¿verdad? Y el crimen de Mariela Gómez también. A ver, 15 años en Pedro Juan Caballero. Ahí está. 2024. Esta joven indígena que fue asesinada a puñaladas dentro de la propia comunidad. El principal sospechoso es un hombre de 32 años. Y así seguía la lista, ¿verdad? Y hoy que estamos completando con Valeriana, es el nombre de esta niña de 13 años que fue reportada como desaparecida el 23 de abril último. Posteriormente se la encuentra muerta en estas circunstancias que ya estábamos justamente contándoles recién con el contacto con el fiscal Lucrecio Cabrera, que esperemos se pueda esclarecer, que se pueda dar la condena correspondiente en el caso que existan responsables, porque de momento se sospecha una muerte por sobredosis, pero no se puede dar mucha información porque el cuerpo ya está en un avanzado estado de descomposición. O sea que ahí sé que a simple vista ni siquiera de Castuyo ya orecopa algún tipo de herida punzante o de arma de fuego, ni siquiera rastros de violación. Se puede constatar así, a simple vista. Nada de eso. Nada más que esperar la autopsia. Hay un caso que nos pasó un poco, pero que fue muy, muy sonado, el que ocurrió acá cerquita nada más en la ex cervecería. Sí, me acuerdo. Que se encontró también dentro de ese local a una niña indígena también de 13 años que fue abusada y asesinada también dentro de ese local, porque hay que decir, es una cruda realidad lo que viven las niñas indígenas, no solamente en sus comunidades, sino que también aquí en la capital, en la terminal de ómnibus. Cuántas niñas indígenas que son llevadas, abusadas. Y están expuestas, son Mariano Roque Alonso. Son prostituidas por sus propios progenitores o caciques, que es lo que vimos constantemente. ¿Cuántos procedimientos ya hizo la gente del Índico, el Ministerio Público, en las inmediaciones y también del Ministerio de la Niñez en los alrededores? Pero no se puede erradicar eso, o sea que se las lleva, pero un poco después vemos a las mismas rescatadas en el mismo sitio. Eso es porque no existe un trabajo de contención permanente, de manera sostenida, ¿verdad? Claro, porque lastimosamente le es fácil conseguir de esa manera el dinero como para poder posteriormente comprar lo que es para su consumo, que muchas ya cayeron también en esa adicción. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar acerca de lo que pasó con esta beba de 8 meses que fue asesinada por su propia progenitora, una adolescente de 15 años.
acá pueden surgir varias aristas referente a lo que habría o pudo haber motivado a este adolescente. Lo cierto es que estamos ante un crimen. Vamos a establecer contacto con la fiscal de la causa, Esther Jiménez, a quien agradecemos que nos haya atendido en este horario porque queremos acceder a más detalles sobre este caso. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas noches. Muy buenas noches, Judy. Buenas noches a la amable audiencia. Fiscal, gracias por atendernos. Me imagino que ya está fuera de horario de oficina, pero como que en este horario tenemos Acabo de salir, acabo de hacer la imputación en este momento. Contanos un poco acerca de lo que tenés referente a este caso. ¿Ella confesó lo que hizo, fiscal? En realidad, ella habló ayer a la tardecita noche con su líder y a ellos le confesó lo que ella había realizado el día de ayer, ¿verdad? Confesó que le había estrangulado a su hija de 7 meses porque estaba llorando demasiado. Es lo que ella le manifestó, ¿verdad? Yo estoy solicitando la declaración de ella ante el juzgado penal de garantía, atendiendo al juzgado penal de adolescencia, atendiendo a la edad de la misma, ¿verdad? ¿Ella es integrante de una comunidad nativa? Así mismo, sí. Ella sí, así como su pareja también. Ya, ¿y quién le comunica a usted, fiscal, sobre esto? A mí me llamó el líder de la comunidad. Ah, ya. El día de ayer. No lo callaron, entonces decidieron informar a las autoridades correspondientes sobre lo que pasó. Exacto, claro, sí, sobre un hecho que es bastante grave también, ¿verdad? Que a ellos mismos les conmocionó mucho, ¿verdad? Con respecto al cuerpito del bebé, ¿se les entregó a ustedes? ¿Se hizo las inspecciones correspondientes, fiscal? Sí, el día de hoy nosotros nos constituimos con una comitiva policial acompañada de la médica forense, quien la misma inspeccionó el cuerpecito de la criatura, ¿verdad? Ella ha manifestado que presenta varias lesiones superficiales, por cierto, porque son lesiones cortantes que provocó el sangrado. Yo creo que ustedes tienen la fotografía de cuando ella había presentado a su líder el cuerpecito de su hija, ¿verdad? Ahí se ve que la misma estaba ensangrentada. Tenía lesiones cortantes superficiales en el labio inferior de aproximadamente 1 a 1 centímetro. ¿Producto de golpes o de qué sería, fiscal? La doctora presume que podría ser la uña de la madre, ¿verdad? Híjole. Como tiene la piel sensible. No, y en el, no sé si, Claro, ¿cómo habría sido el mecanismo de estrangulamiento, fiscal, de acuerdo a la inspección que se hizo? En su mano. Con la mano. Ella hizo sí. Y allí le habría arañado posiblemente entonces. Así mismo, sí tiene arañitas, tiene presente a la niña. Qué fuerte. Tiene una otra herida cortante superficial en el tercio superior del rostro, lado derecho. O sea que esta joven acabó de hacer eso y ya fue entonces a presentarse ante su líder. Así mismo. Así mismo. Bueno, me imagino que por otra parte también, fiscal, sé que en este caso ya no está en tu cancha porque le queda al juzgado de la niñez, pero ¿se va a requerir de cierta contención? Claro, sí, no, la investigación está empezando recién, ¿verdad? Estamos en una etapa demasiado incipiente. Lo que yo realicé ahora dentro del plazo que tenía que hacer el acta de imputación, ¿verdad? Y como la misma es menor, solicité que la jueza pueda ordenar la detención de la misma, así como fije audiencia al respecto que la adolescente preste declaración indagatoria ante el juzgado, ¿verdad? Porque es un caso bastante delicado, doctora, atendiendo a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, porque es todavía una adolescente y además tenemos entendido de que ella tiene también otros hijos. Híjole. Justamente a eso iba. La misma tiene, por cierto, no vive con ella una criatura de 3 años. Ellos manifiestan que ella tiene, yo todavía no corroboré dicho extremo porque si bien es cierto, ella estaba dentro de esa comunidad indígena, ella pertenece a otra comunidad indígena, en el cual nosotros estuvimos hoy. La comunidad indígena se denomina Yetepotl, que está ubicada en la colonia San Fernando de esta jurisdicción. Pero vamos a llamar a declaración testifical a varios de ellos, inclusive a su familia, ¿verdad? A fin de poder corroborar si la misma cuenta, si bien es cierto, ellos dicen que sí, ella cuenta con otra criatura de 3 años,
no te puedo decir con certeza porque necesito poder corroborar con documentos o eso, ¿verdad? Sí, y de entrada ya todo mal, ¿verdad? Porque estamos hablando de una adolescente de 15 años, ya mamá Imagínate, de sí. posiblemente una criatura de 3 años, ahora otra De recién hecho que nacida. por Sí. donde se lo mire, Sí. este hecho es bastante grave. Sí. Primero es adolescente, le mató a su propia hija, es indígena, en realidad es muy vulnerable la misma. Ya solicitamos el estudio socioambiental, la realización del test de madurez psicológico y varias otras diligencias que vamos a ir realizando dentro de esta investigación. Fiscal, discúlpame si por ella dijiste con respecto a quién sería su pareja en ese caso, ¿qué hay acerca de su responsabilidad? Eso tendríamos que analizar posteriormente, ¿verdad? Con relación a su pareja, ¿verdad? Porque dentro de este 24 horas de plazo que tenemos, todavía no nos pusimos, pero de hecho que sí, ¿verdad? En realidad, por cierto, él podría ser imputado por estupro, Exacto. ¿verdad? Atendiendo a que él mismo está viviendo en pareja con una adolescente, ¿verdad? Pero es una persona porque- mayor, ya la tienen ubicada, individualizada. ¿Quién sería Sí, el padre de la totalmente, criatura? totalmente, sí, sí, sí. ¿Cuántos 29 años tendría? tiene. ¿Cuánto? 29 años. 29, ¿no? Sí, Definitivamente. Tiene su carnet de indígena. Ah. Y la criatura, por cierto, todavía no ha sido inscrito. Por cierto, ahora tenemos que también ver la forma de poder inscribir el fallecimiento. Ese es otro tema también. Claro. En realidad hay muchas telas que cortar todavía dentro de esta causa. Me imagino, pero ¿el padre de la criatura se encontraba en ese momento cuando se produjo este crimen o no estaba allí en la escena? Ellos manifiestan que él trabaja en una estancia que está colindante a la comunidad de ellos, ¿verdad? Él se había ido ayer en horas de la mañana, ayer lunes, y anoche ya le avisaron otra vez de la noticia que él volvió, ¿verdad? Sí. De su trabajo, ¿verdad? Qué bárbaro, Lo bastante que- complejo lo que te nosotros toca, manejamos. fiscal, porque aparte de lo que tiene que ver con el crimen en sí, bastante complejo, fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de una niña prácticamente que acaba con la vida de su bebé de una forma tan violenta. ¿Cuál sería la carátula en la investigación en ese sentido o ya pasa directamente a juzgado? Por homicidio doloso yo le imputé, ¿verdad? Homicidio doloso. Sí, en realidad ya solicité que se declare su detención y se convierta en prisión posteriormente, ¿verdad? Exacto. Atendiendo a que la manifestación que tiene otra hija y Significa un peligro. por lo que amerita el caso, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver entonces las próximas horas se podría determinar también otras responsabilidades con respecto justamente al papá, porque de no ser por el hecho directamente de la muerte del bebé, acerca del hecho de estupro, fiscal. Claro, en eso estamos apuntando, ¿verdad? Solo que no, así como te dije, en este corto tiempo de 24 horas ya no da para Claro. realizar más, pero de hecho que sí, a eso estamos apuntando. Perfecto, fiscal, te agradecemos por tu tiempo y por estos A la detalles que orden. nos hicieron entender un poco más la causa. Gracias. Ahora, dale, ok, chao, chao. Chao, chao. Bueno, 20 horas con 33 minutos, hacemos una breve pausa de la vuelta. Tenemos más de Cuapé. Bueno, y el siguiente caso posiblemente les va a indignar a muchos, porque a mí personalmente me indignó muchísimo. Atendiendo justamente los antecedentes de esta persona, van a ver el video y se van a acordar, van a decir, este es el caso de Parque Guazú. Sí, esta joven que salió a hacer su recorrido como todos los días fue víctima de abuso sexual. Por este joven que después de varios días, mediante un trabajo arduo por parte de la policía y la fiscalía, se lo pudo identificar. Porque inicialmente no se tenían muchos elementos. Esta era la imagen de circuito cerrado que se fue obteniendo para hacer su ruta, hacia dónde escapó. Finalmente, después que trascendiera su identidad, estamos hablando de Aldo Steven Pereira Saucedo, de 28 años, había sido que había más víctimas suyas que lo reconocieron. También ahí hicieron su denuncia para la ampliación correspondiente, pero aparentemente todos estos casos quedarán en la nada misma. ¿Por qué les digo? Porque este joven que fue imputado por abuso sexual ganó un beneficio del arresto domiciliario. Exactamente, como la mayoría de los casos que nos indignaron lo suficiente por la gravedad, terminan de esta manera. Mediante un tribunal de apelaciones se anuló parte del fallo que elevaba el caso a juicio oral, beneficiando a este joven con la medida de arresto domiciliario PAGIC OJ Jógape.
existiendo incluso la posibilidad de que vuelva a reincidir. Porque cuántos casos como este ya no hemos visto, donde se le da ese beneficio, el arresto domiciliario, jocatún de droga, supuestamente hay control, obvio, si la policía apenas puede abarcar cierta parte de su jurisdicción, y había sido con que vuelva a hacer los mismos hechos y no para hasta que se dé alguna fatalidad. Inicialmente la jueza Rosana Carvalho había admitido la acusación del Ministerio Público y llevado la causa a juicio, pero la defensa iba leve y solicitó la prisión domiciliaria, considerando el cumplimiento de la pena mínima de 6 meses por coacción sexual. Y aún no hay fecha confirmada para el inicio del juicio contra Pereira. O sea que ya feneció el tiempo establecido para poder hacerse lo que respecta justamente a la elevación del juicio, en fin, y eso terminó en cierto modo beneficiando a este joven con que se atienda a esta petición de su defensa de ser enviado a su casa, que esperen una fecha correspondiente, que bien saben muchas veces la elevación a juicio oral y público para que se dé una fecha, hablamos a veces hasta de años. O sea que imagínense lo que estará sintiendo la gente que resultó ser víctima de este joven que están viendo su fotografía. Está campante en su casa ahora, ¿verdad? Bueno, y por otra parte hablemos acerca de la confirmación mediante las imágenes de circuito cerrado. Ayuda muchísimo, siempre decimos, ¿verdad? Posiblemente no ahuyente, no evite con que se den los hechos, pero sí que contribuye muchísimo dentro de la investigación, como por ejemplo este accidente de tránsito con derivación fatal. Fuertes son estas imágenes. Fíjense cómo este peatón iba a cruzar, por cierto, en una zona que no correspondía, pero bueno, en nuestro país prácticamente es normal que se haga eso, ¿verdad? Ahí estamos viendo que inicialmente parecía que hasta la moto le iba a chocar, pero fíjense la velocidad con que se le lleva por delante este automovilista, no sé, una camioneta parece que, ¿verdad? Bueno, en principio no se sabía quién era el conductor, pero se rumoreaba de que era, a ver, un concejal de la ciudad de Encarnación, pero por supuesto se necesitaban de pruebas, porque si salimos y decimos, para mí que es la camioneta del concejal, no sirve de mucho. Aparecieron otras imágenes que confirmarían que se trató del concejal que iba a bordo del vehículo, porque en principio parece que mencionó que no se trataba de él, en fin, y estamos viendo justamente las nuevas imágenes que respectan a este accidente ocurrido en el acceso a la ciudad de Encarnación. El fiscal interino Francisco Martínez confirmó a los medios locales que el concejal Freddy Ortega era quien estaba al mando de esa camioneta que acabó con la vida de este transeúnte de 43 años en las circunstancias que ustedes estaban viendo. Esta es la camioneta. Se le hizo el seguimiento, claro, de momento solo se tenía allí en el momento del choque, pero después se le hace un seguimiento siguiendo justamente la trazabilidad de las imágenes, circuito cerrado, y se pudo corroborar con que había sido el conductor, efectivamente era este edil. La muerte se produjo a causa de un traumatismo de cráneo severo y múltiples fracturas, no nos quedan dudas por lo que veíamos acerca de la violencia del impacto. Vamos a escuchar, en este caso tenemos un contacto telefónico, ¿verdad?, que ya se hizo, ¿no? Vamos a recordar entonces lo que respecta a los dichos del fiscal Francisco Martínez Paiva acerca de cómo confirmaron que se trata de este concejal. El procedimiento de recusación, estoy a cargo de la investigación, pero de igual manera la investigación la estamos llevando adelante y la imputación ya fue hecha el día de ayer a la mañana, antes de que yo tenga participación en la investigación, pero de igual manera el día de ayer a la tarde, a la noche y hoy a la mañana, bueno, hemos recabado una buena cantidad de información que nos corrobora de que realmente el señor Ortega estaba conduciendo el vehículo. Nosotros tenemos un número de personas que estuvieron participando con él en una actividad el día sábado, en hora de la tarde, inclusive a la tardecita de la noche y minutos antes de haber ocurrido el hecho. Y por lo menos no tenemos ninguna duda de que el vehículo perteneciente al señor Ortega es el que realizó el hecho, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, de que el señor Ortega estaba al mando del vehículo, eso también estamos ya teniendo una certificación casi elevada, vamos a decirle, ¿verdad? Está imputado por homicidio culposo y por omisión de auxilio. Tengo entendido que ustedes están observando el video. Sí. Ahí se observa de que él conduce a una velocidad de ruta 1, ¿verdad? Y después continúa su trayecto
en dirección hacia su domicilio y que también ya tenemos filmaciones en cercanías del domicilio del señor Ortega, donde el vehículo ingresa a su domicilio. Bueno, seguimos en Coapé y vamos a hablar ahora acerca de esto que veníamos adelantando y que tiene que ver con un militar. Últimamente los militares vienen siendo noticias. Y se turna, ese policía militar, Sí. ¿sí? Así están. Militar muchas veces en estado etílico Sí. y ahora después de mucho tiempo estamos escuchando militar en hechos ilícitos. Exacto. Medio que combina lento. Y acá lo vemos en las imágenes. Este es él. Ahí parece que nada pasó, que no se le iba a identificar, pero sin embargo después se hizo algunas publicaciones a través de las redes sociales y la gente lo identificó. Ahí, Claro, con siempre estas... digo, hoy mantarán Sí, ¿verdad? pues ahí capucha pa... Vamos a poner un poco otra vez la foto. Ah, no, pero se lo ve bien ahí. Mira, acá con esta capucha así se publicó en las redes sociales. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, se lo ve ahí con una contextura... Pero ponele, Raúl, que es tu vecino o tu pariente y le vas de en un, una le vas en un a identificar, ratito, ¿verdad? sí. De ese me parecen de yo otro la ya no pilla Ah, pilla, pero- y por eso te digo, o sea, por más de que me ponga una capucha o algo, hay gente que lo va a reconocer y para eso son justamente la difusión de estos tipos de imágenes. Totalmente. ¿Y qué hicieron las personas? Además de publicar, llamaron a la base donde él presta servicios. Estaba de guardia, él tranquilo, como siempre. Y después, ¿qué pasó? El asesor jurídico de la base de la Armada, que está acá en Sajonia, Sí. vino hasta la comisaría segunda y le dijo al subcomisario, Catubio, ahora acompaña a mí, tenemos a un sospechoso de asalto. Ah, mira, un poco. Y le pidió el acompañamiento a los agentes de la comisaría segunda, fueron hasta la base y ahí le hicieron entrega. O sea que en su propio lugar de trabajo lo entregaron. Lo entregaron. Muy bien, porque muchas veces no suele ocurrir esto, le ponen a disposición de justicia militar. O si no, esperan que las autoridades hagan lo suyo y que ahí recién envíe una orden. O sea, no hacen nada antes de que esto trascienda. Exactamente. Pero acá no. Se anticiparon a los hechos. No vamos a apañar por qué. Pero me parece espectacular eso. Y te vas a preguntar, ¿te sorprende también que o no? Y claro que sí, o sea, porque eso es lo que te digo, en la mayoría de los casos espera que la justicia haga lo suyo, las autoridades. que Investiguen primero, un poco más. Y que se confirme su identidad y que envíen primero una orden. Pero deben de información. El adecuado. El 24 de enero en Oleari se había asaltado una cooperativa. Ajá. 24 de enero de este año. Ok. ¿Alto En- Paraná? Sí, Ah. ahí se asaltó una cooperativa. Y en ese local había un circuito cerrado que localizó un vehículo, una Toyota Premio color blanco. ¿Y de quién era la Toyota Premio color blanco? Del militar. Del militar. Hugo Javier Ovelar, de él. Pero, oye, pues para desvincularse, para pasar desapercibido, se fue a hacer la denuncia en una comisaría de Paraguarí que supuestamente le habían hurtado. Pero espera, Ya, hizo la denuncia después que después, trascendiera. sí, después ya. Y ahí ya le tenían en el ojo a él. Sí. Y le sorprendía también a sus jefes que cada fin de semana lento a viajar a la Ciudad del Este. ¿ves? Ah, y justo en Alto Paraná se dio pues el golpe. ¿verdad? Exactamente. Y no es el primer caso. Se investiga 4 casos de la misma casa de apuestas. Y sería él. Y que lo involucran a él. Exactamente. Mira un poco, che, o sea, que se arriesga bastante dentro de Sí. todo, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, si bien pone la capucha, no pone algo más que pueda tapar su rostro. Y es por eso que la rápida reacción y la entrega, ahí se explica mucho, porque ya le venían siguiendo tanto el Departamento de Investigaciones, ya le venía siguiendo también sus propios jefes, porque hay una incongruencia en su Vaya, relato. Y este es el informe, acta de entrega, que dice que en el asiento del comando de la flota de guerra, así se llama donde él está haciendo, a las 12:30 horas, el día 29 de abril del año 2025, estando presente el señor comandante de la flota de guerra, Calte Roque Jacinto Ruiz Agüero, el jefe de Estado Mayor del Comando, Comanflot. Comanflot, capitán, Pedro Felipe Valdés Servín, el asesor jurídico Todos de la los Armada. presentes en ese Sí. momento, hasta el enfermero estaba ahí, ¿verdad? Se Todos. procede a la entrega y recepción del suboficial primero, Hugo Javier Ovelar
a personal policial dependiente de la Comisaría Segunda Metropolitana, su comisario Blas Espínola, oficial inspector Néstor Vázquez, en cumplimiento a la directiva recibida del escalón superior y relacionadas a publicaciones aparecidas en las redes sociales que hablan de supuestos hechos punibles en las que aparentemente se encontraría involucrado el suboficial Hugo Javier Ovelar. Dicho personal militar fue inspeccionado por el médico de guardia, ¿viste? Sí. Se metieron hasta eso, ¿verdad? Para poder corroborar todo, ¿verdad? Adam David Cáceres, quien informa que el mismo no tiene ningún impedimento físico y mental en el momento de la inspección. Y sigue un poco más abajo porque ellos registraron todo para su respaldo. Y- Bueno, no habiendo nada más que agregar, previa lectura, en fin, y las firmas correspondientes de los superiores de este militar, de su subalterno en este caso, ¿verdad? Que fue entregado. Mira un poco. Comandante Lole. Buena postura. entregó. Eso es lo que esperamos justamente de las instituciones castrenses, ¿verdad? No que quieran apañar, no que se pongan la defensiva, ¿verdad? Porque la olla poaía en Mondón al frente. Y la policía también. La policía es la misma cosa. Yo a veces no entiendo cuando los jefes de comisaría, ¿verdad? No saben explicar en qué andaba su taura. ¿Para qué vos agarrás y te tratás de responsabilizar con él o tratás de apañar? Ella pómango. Ya hizo ya. O sea que prácticamente también Entrega. te va a perjudicar a vos como jefe de esa dependencia, ¿verdad? Y vos Exacto. querés apañar o tratar de atajar porque no querés que salgan los medios. Al frente, si es que tuvo ese coraje de salir a delinquir con el uniforme o siendo policía, manale potada en la fila policial, ¿verdad? Monque Areila vende En uniforme. este caso militar, porque van a decir Sí. militar, ni Policía llego. No, acá lo que... A ver, No quiero polemizar, ¿verdad? ¿Qué pa? Pero su esposa, ¿qué pasó? Ah, no tenía. no tenía. ¿Y por qué se le Fíjate. entregó de manera pacífica ya? Capaz que sí. ¿Será que esa es la interpretación que se le da, verdad? Porque ahí, así nomás se puso. Así como cuando nosotros nos ponemos para presentar, Sí. ¿verdad? Al menos así es. Y bueno, Y- parece que hay una cierta discriminación en ese sentido, ¿verdad? Algunos significan mayor peligro, qué sé yo, ¿verdad? Tal vez. Puede ser, no sé. ¿Cuál es la O interpretación? no se le sacaron para la foto. Puede ser también. Pero normalmente ellos quieren que esté... Esposado. Claro, y con la capucha incluso también, Se le ¿verdad? fue nomás esa parte. Y vamos a decir que no había esposa en ese momento. A veces se usa como tranca también. Sí. Acuérdate, del calabozo. Por ahí no había disponibles, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que lo atraparon y ya Ciudad del Este, Bema, imputado Claro, porque la causa original está allá. allá, en Ciudad del Este. Y 4 causas aproximadamente son. Qué bárbaro. Y que seguramente se va a abrir más causas con la difusión de este video y también ya de su cara plenamente identificado. Vamos a escuchar lo que decía Sí. el subcomisario justamente Blas Espínola. Este mediodía llegó acá el capitán Rodríguez Rojas, de asesor de la Armada Paraguaya, comunicándonos que qué posibilidad había de que le acompañemos hasta la unidad de la Armada para trasladarla a un personal militar que está sindicado como supuesto autor en hechos cometidos en Ciudad del Este. Una vez que llegaron allí, ¿él opuso alguna resistencia, preguntó algo? No, en el lugar fuimos recibidos prácticamente por la plana mayor de la Armada Paraguaya. Estaba el comandante, también el jefe de Estado Mayor, la cual el personal militar ya se encontraba en la oficina de guardia, en donde se procedió a elaborar todo, los documentos, acta completo. Una vez que se haya hecho todo, prácticamente le trasladamos hasta la dependencia policial, en donde empezamos a comunicarnos con la unidad fiscal, con las comisarías que han tenido este caso, y prácticamente llegamos al fiscal que está llevando la causa, comunicándole, y nos dijo que prácticamente quede ya a disposición de ellos y ver la forma de trasladar hasta el Alto Paraná. Ya inmediatamente cuando lo trajeron acá al mediodía, ustedes procedieron al traslado de este uniformado. No, prácticamente tuvimos varias documentaciones que teníamos que hacer, comunicaciones también a nuestros superiores. Posterior a un visto bueno, se procede al traslado del mismo. Pero él acá no puso resistencia, no dijo nada, se guardó silencio. Lo que sí manifestó que él estaba tranquilo, según él, que no ha cometido nada y que estaba dispuesto a lo que se venía. Hoy mucha gente iba a cobrar tempranas horas en la mañana. Incluso un amigo me dijo que iba a ir a cobrar por una publicidad que le estaba haciendo
a una recicladora Carandaí de la ciudad de Limpio. Pero, oña adelantada, ese ojo delincuente, horas a Paitela y Platana. Qué conveniente, ¿verdad? Se sabía bastante bien acerca de este cobro. Evidentemente, algún avisito por allí que va a generar algún tipo de comisión o un cobro extra. Ahora, lo cierto es que 13 millones guaraníes al saldo. Vos sabés que me da un déjà vu porque un hecho similar era que cubrí, pero creo que fue en Guarambare, una recicladora también, justo el día que se iba a cobrar. Sí, famoso, parece que están esperando. 7 de la mañana aproximadamente fue que llegaron y bien abrió el local, ya estos delincuentes descendieron 3, se presume 2. O sea que los ellos llegaron bajaron primero antes de que lo que iban a cobrar. O madrugá, ¿verdad? Bueno, y estas son las imágenes que muestran el momento de la llegada de los asaltantes. Este es el momento ya de la huida A ver. de ellos. Va a haber ahí una... ¿En qué llegaron? En este, el que está detrás, este. Ah, en el Una auto. Toyota Premium modelo ¿Quién ingresaba primero? blanco. Un camioncito. Y por lo visto que trae, a ver, Detrás de ellos, ¿y quién más? y a bordo de ese camioncito, ¿quién llegaba? Y llegaban ellos. ¿Quiénes? El Los- propietario. Ah, El propietario, porque va a abrir Taramó y va a abrir Amó. Ay, ¿qué más Pucuaricuera? O sea, Detrás. le siguieron. Ya venían detrás de ellos y rápidamente después se llevaron una cantidad importante de dinero y esto golpeó mucho al propietario porque decía él, ¿cómo es que personas que no se dedican a trabajar el día a día buscan perjudicar a nosotros que nos esforzamos? Pero Y yo, si fuese este señor, lo que me preguntaría es, ¿quién de mi entorno me está traicionando en realidad? Porque ¿cómo vas a ver, Raúl? Son informaciones privilegiadas, ¿verdad? De que justo ese día se da el cobro. Manejaba todo su movimiento acerca del horario que llegaba. O sea que normalmente estos tipos de casos, su contexto, lo que lo envuelve es justamente gente del entorno. O ¿verdad? tal vez gente que va, deja la mercadería, no sé, o sea, Claro, pero a lo que voy es gente de Siempre ahí. el que está ahí. Sí, o ya sea llamarle cliente, llamarle uno de los que Trabajan. trabajan, qué sé yo, pero de ahí salió la información, Claro, ¿verdad? exactamente. Y lastimosamente muchos de estos tipos de casos que son así preparados y premeditados es difícil de evitar, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un asalto que se da por parte de casualidad. motoasaltantes, no, sino de algo preparado, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que decía el propietario. Realmente yo sentado aquí estaba haciendo el conteo y ahí detrás de aquel señor vino la persona ya a encañonarme ahí. Y eso te digo, mira, el golpe que hizo así, se dio cuenta y se dio la vuelta ya enseguida. Y yo no tenía, y eso te digo, es son gente que sabe que yo no tengo armas, que no tengo nada, ¿verdad? Porque imagínate, de allá, andar colocarte de allá y vos no me ves de allá. Y no sé, no entiendo cómo será. Porque yo sí tenía una arma sí tenía y a sacarle y le dije a Dios le da, pero yo no. Y hay gente que conoce por eso. Esto en la caja. Nosotros no manejamos una suma ya nomás de dinero, ya no manejamos más hace tiempo eso, porque ya. Justamente por precaución. Y sí, por precauciones, porque viste que nosotros todo al contado pues se hace aquí. Lo que pasaba en la ciudad de Limpio y ahora vamos a hablar acerca de otro auge que es el robo de la motocicleta. En este caso, en la ciudad de Lambaré. Fíjate ahí cómo va llegando esa persona para poder sacar una motocicleta que estaba ahí cerquita nada más en una casa. Va a ¿En el patio entrar- estaba? Sí, en el patio estaba la motocicleta. Y fíjate el horario. Esta madrugada fue a las 3:12 cuando todos están durmiendo. Nadie va a pensar que se iba a llevar la motocicleta. Muchos dicen, voy a trancar, voy a llevar la llave, nadie va a tocar acá, pero sin embargo hay personas que Se las ingenian. se las ingenian para poder primeramente entrar, tener esa osadía de entrar en una casa y luego ya llevarse la motocicleta. Ahí está intentando y luego ya en el siguiente circuito van a ver ustedes de qué manera ahí se va otra vez. Ah, pero ¿dónde Catuya Sí, la primera? en la primera, pero en el siguiente circuito ya vas a ver que Ah, ya lleva. ahí está. Pero ya Qué bárbaro. ahora ahí te veramos la moto. Qué va. Y había Hombo otras dispara. motos, por lo que veo, ¿verdad? En el patio. Hombo disparado, joite ese. Bueno, ya está, ya tenía fichado su objetivo definitivamente. Sí. Una pena, porque siguen ocurriendo estos casos, ¿eh? Nos tenemos que ir. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias por seguir siempre QAP.